Tiene la palabra el congresista Richard Arce, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional y por intermedio suyo, a través de vía satélite, a los ministros, ya que no están acá presentes, como corresponde el reglamento, presidente. Pero yo quisiera comentar al país que nosotros, los voceros, nos hemos reunido con el presidente. Hubo una convocatoria en Palacio de Gobierno solicitando nuestra presencia para dialogar este pedido de confianza. Y, presidente, en ese marco nosotros nos hemos constituido como el Nuevo Perú y hemos hecho presente la necesidad de una reforma estructural en nuestro sistema. Si bien es cierto, presidente, nosotros respaldamos las 4 propuestas planteadas por el presidente de la República respecto a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la eliminación de todo tipo de reelección en lo que corresponde al Congreso de la República, la bicameralidad, evidentemente sin un mayor gasto. Eso es muy importante para el país, porque más allá del cuestionamiento al trabajo, hay una crítica abierta de parte de la población por los gastos excesivos que a veces se cometen en el Congreso de la República. Solo para mostrar a la población respecto a los sueldos y cuánto realmente es en proporción al presupuesto que se tiene, tenemos la información que es del 15%. Entonces, ahí es posible hacer reducciones reales y sí podría funcionar 2 cámaras con el mismo presupuesto. De la misma manera, la necesidad de una mayor transparencia y fiscalización en los partidos políticos, una reforma estructural que nos garantizaría una verdadera representación, presidente. En ese marco, queremos expresarle, presidente, por intermedio suyo, al gobierno, a los ministros, que estas reformas no van a cambiar en realidad la situación real de corrupción en la que estamos viviendo. Estas reformas inclusive pueden generar una sobreexpectativa de parte de la población. Porque ¿de qué va a servir que evitemos la reelección de los congresistas? Y ojo, nosotros estamos a favor, que quede bien claro, presidente. Pero ¿de qué sirve si va a seguir entrando congresistas con antecedentes? Van a entrar gente que inclusive está vinculado al narcotráfico, gente que financia campañas políticas para después aprovecharse y ganar licitaciones. El escándalo de Lavallato está asociado a obras públicas, presidente. Obras públicas que han sido financiadas primero con campaña, ese ha sido el modus operandi, y después para poder ganar licitaciones y a través de adendas mafiosas poder perturbar el presupuesto inicial en perjuicio del Estado, presidente. No vamos a lograr un real cambio si no hacemos un cambio estructural. ¿Y por qué? Porque tenemos que abordar el tema de financiamiento de campañas políticas, el financiamiento a los partidos políticos, fortalecer esa institucionalidad de esos partidos políticos, presidente, entendiendo que muchos de estos partidos políticos, y el día de hoy somos testigos, son una especie de vientre de alquiler que como una especie de mercancía se ofrecen al mejor postor en cada campaña electoral. Mientras tanto, a las organizaciones que sí tenemos funcionamiento, a las organizaciones políticas que tenemos nuestra estructura de organización, se nos limita con la cantidad de firmas. Cuando a las firmas inclusive se compran, presidente, y hemos visto cómo se han metido desde el Consejo Nacional de la Magistratura hasta el Jurado Nacional de Elecciones para poder pasar firmas, y hay un partido político en este momento que está participando en elecciones regionales y municipales que está involucrado en un escándalo de firmas. Y si realmente eso es democracia y representación, presidente. Asimismo, presidente, hay un tema muy importante que es respecto a la publicidad que se paga en medios de comunicación en campaña política. Uno de los costos más altos que asumen las organizaciones políticas en campaña es el pago en la publicidad en los medios de comunicación, y para eso generalmente ha servido el financiamiento de parte de estas empresas. Ahí tiene que haber algún sistema parecido que se desarrolle en otros países que garantice la equidad en participación, pero se evite esa mercantilización de la campaña política, porque por ahí está el problema de la corrupción, presidente. Evidentemente, presidente, todo esto que vemos de la corrupción con Lavallato viene por una crisis de nuestro propio sistema. Nuestro cuestionamiento abierto es que no podemos estar haciéndole parches a la Constitución del 93. Esta Constitución espuria que fue diseñada por Vladimiro Montesinos con la connivencia de Alberto Fujimori. Y hemos visto cómo en esos 10 años de poder ha habido
actos de corrupción abominables que esperábamos no volver a verlos. Y ahora nuevamente con los audios de la vergüenza somos testigos de cómo se trafica la justicia. En ese marco, presidente, para nosotros es muy importante que se haga una reforma estructural de la Constitución. Nosotros en el Nuevo Perú aspiramos a una nueva Constitución, un nuevo pacto social con la población, que nos ayude a garantizar poner en adelante el interés del país. Usted revisa la Constitución y en el capítulo económico le ponen la misma prevalencia tanto los intereses económicos empresariales de particulares con los intereses sagrados de nuestra nación. Ese es un punto de partida definitivo para que podamos diferenciarnos. Los países más capitalistas, los que tienen economía neoliberal, son más proteccionistas. El día de hoy somos testigos, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos está embarcado en una guerra comercial basada en su proteccionismo, en cuidar su economía. Nosotros, presidente, nuestra economía está basada en la exportación de nuestros recursos naturales. ¿Qué estamos haciendo realmente para buscar el mayor beneficio para nuestro país? Y cuando nos damos cuenta, cuando vemos el tema de la legislación, nos damos con la sorpresa de que hay propuestas como la ley de hidrocarburos, que pretende favorecer intereses empresariales por encima del interés del país de proteger sus recursos naturales, inclusive que va a significar disminución de las regalías. Y ya ha sucedido, presidente. En el tema minero yo he presentado un proyecto de ley para regresar a nuestro sistema anterior de cobro de regalías. Solo entre el 2013 y el 2015 el Perú ha perdido 400 millones de dólares porque Ollanta Humala cambió la modalidad de cálculo de la regalía. Lo concreto, presidente, 400 millones de dólares. 400 millones de dólares perdidos porque Ollanta Humala cambió la modalidad del cálculo de la regalía minera con el famoso gravamen minero, en un país que tiene tantas necesidades. Es una exigencia que deberíamos estar debatiendo, regresar a esa fórmula, porque ojo, presidente, eso no es ningún perjuicio para las empresas. La regalía o el royalty que se conoce a nivel mundial se paga en cualquier país, y con esta ley de hidrocarburos se pretende hacer lo mismo, perjudicando a nuestro país. Y de la misma manera, presidente, tenemos otros proyectos legislativos que en realidad perjudican a nuestro país, como el tema de la alimentación saludable, el tema de las exoneraciones fiscales en la agroexportación, donde se paga menos que un sueldo mínimo vital a los trabajadores. Si bien es cierto, sirvió para un impulso en los años 90, después de 20 años requerimos hacer una modificación, que esos ingresos de un sector emergente, potente como la agroexportación, también beneficia a los trabajadores. Y de la misma manera, presidente, los conflictos sociales asociados a los proyectos extractivos. ¿Qué proyecto extractivo no tiene conflicto social de por medio? Particularmente lo que siempre levanto la voz, el problema del proyecto minero Las Bambas, en este momento con declaratoria de emergencia. ¿Usted cree, presidente, que va a ser posible viabilizar un proyecto con una conflictividad social de por medio? Pueden tener la tecnología que quieran, pueden tener todo lo que desean para el desarrollo minero, pero si no tiene la aprobación de esa población, la posibilidad de que el proyecto se encamine es bastante inviable. En ese marco, presidente, es importante también que abordemos otros temas tan importantes como esta reforma, que va a ayudar a recuperar la confianza con el país. Y a eso quería llegar, presidente. Este es el punto de partida, esta reforma que tenemos que aprobar para que podamos ir a referéndum en la segunda vuelta de las elecciones regionales, va a ayudarnos a abrir un espacio con la población, recuperar la legitimidad. Si bien es cierto, hemos ganado una elección, pero no es una carta blanca que nos da la población. Nosotros tenemos la obligación de, con el trabajo, poder atender sus demandas de los pueblos olvidados, de esta población que se siente molesta con sus autoridades y sobre todo con el Congreso de la República. Ahí tenemos la obligación, presidente. En ese marco, el presidente de la República ha presentado los proyectos 3159, 3185, 3186 y 3187, referidos a la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, el financiamiento de organizaciones políticas y la no reelección inmediata de los congresistas. Nosotros estamos de acuerdo con esa iniciativa.
Y el día de ayer se aprobó, presidente. El siguiente paso que le vamos a pedir, y por eso estamos presentando una moción, espero el respaldo de todas las fuerzas políticas, de que se refrende el compromiso que hicimos el día lunes cuando nos reunimos con el presidente. Para que pueda concluir, por favor. Presidente, el día lunes se asumió un compromiso para el día 4 de octubre entregar los proyectos de ley para que puedan ser sometidos al referéndum. Consecuencia, vamos a presentar una moción. Espero la firma y el respaldo de todas las fuerzas políticas para refrendar ese compromiso. Porque más allá de cualquier interés político partidario, más allá de cualquier interés personal, está el interés del país. Una crisis política tiene efecto directo en nuestra economía. Se ha bajado la recaudación fiscal, presidente. Para que pueda concluir. Gracias, presidente. Nuestra economía no está bien, hay un problema serio a nivel mundial y ese día le cuestionábamos al ministro. Hay una guerra económica entre China y Estados Unidos. Eso va a afectar directamente los commodities, los precios altos que necesitamos de los minerales. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder impulsar nuestra economía si vamos a tener un efecto exógeno, presidente? Por eso es importante que solucionemos este problema, recuperemos la confianza, pero ojo, repito, presidente, esto no soluciona el problema, tenemos que abordar de manera integral. Congresista, ha hecho uso de la palabra 11 minutos, hay 70 congresistas inscritos para hacer uso de la palabra, le rogaría por favor que pueda culminar. Gracias, presidente. Para el Nuevo Perú es importante que se lleve a cabo este referéndum para volver a recuperar la confianza con la población, pero decirle al pueblo peruano que necesitamos una nueva constitución, un nuevo pacto social con la población y una lucha frontal abierta contra la corrupción por un nuevo Perú, por un Perú que pueda recuperar esa confianza de parte de sus autoridades. Gracias, presidente.